Que nos ilumine para poder comenzar a estudiar esta cuestión, la segunda cuestión de nuestro curso de la Santa Misa aprovechada que estamos dando aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, en este segundo tema de nuestro pequeño curso vamos a hablar acerca vamos a comenzar ya a hablar acerca de la Eucaristía, pero acerca de la Eucaristía se puede hablar de varios modos. Se puede hablar de la Eucaristía como sacramento, como comunión y como sacrificio. Entonces, empezaremos hablando de la Eucaristía como sacramento, ¿sí? Para terminar después hablando sobre la Eucaristía como sacrificio, que es propiamente la misa. Lo que pasa es que cuando lleguemos nosotros a hablar de la misa, ahí se van a juntar todas estas cosas, ¿sí? Todos los temas, y entonces podremos comprender mejor. Por eso uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué ya no hablamos de la misa de una vez? ¿Sí? ¿Por qué no hablamos de sus símbolos? ¿Por qué no hablamos de las cosas que tenga? Entonces, porque tenemos que entender antes todos estos detalles, antes de poder pasar a, a, a entender propiamente la misa. Entonces vamos como subiendo, ascendiendo en esta escala gradualmente. Y para eso me voy a valer de dos libros, dos textos. Uno es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, publicada por Benedicto XVI. Entonces, y el segundo que voy a utilizar es el Catecismo Mayor de San Pío X. El Catecismo Mayor de San Pío X, que fue un compendio, como un compendio de catecismo también publicado en el mismo sentido y con los mismos fines el, eh, que el catecismo, que el compendio del catecismo, ¿sí? Entonces, empecemos diciendo ¿qué es el sacramento de la Eucaristía? ¿Sí? Parece una obviedad. Sin embargo, conviene siempre recordar la doctrina como para que nosotros podamos, meditando en ella, en la doctrina sobre la Eucaristía, podamos nosotros amarla más. La Eucaristía es un sacramento, ¿sí? Es un misterio de presencia de Dios. Esto no es una definición teológica, pero es el sentido propiamente del sacramento. Es un misterio, lo cual significa que es algo cuyo sentido último nosotros no podremos abarcar. No significa que no podamos entenderlo, no significa que sea una cosa absurda o contraria a la razón, significa que es algo que supera nuestro entendimiento. Es un sacramento, es un misterio que nos conecta con Dios, porque en este sacramento es Dios mismo el que opera, el que actúa, el que obra directamente. Entonces, este sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía se produce una admirable conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en su preciosa sangre. Así que allí tenemos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y contiene, y estas tres cosas son muy importantes, lo vamos a explicar más adelante, contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad del mismo Jesucristo nuestro Señor, bajo las especies de pan y de vino, para ser nuestro alimento espiritual, ¿sí? Entonces, digamos, en resumen, que la Eucaristía es el sacramento de la presencia de Cristo bajo las especies de pan, pero una presencia real, verdadera, real y substancial bajo las especies de pan y de vino, con el objeto de ser nuestro alimento espiritual. Nuestro Señor no tiene otra razón de darnos la Eucaristía, sino
la razón de el fin de darnos, de que sea Él nuestro alimento espiritual. Entonces, en el Catecismo Mayor de San Pío X se hace mucho énfasis en la cuestión, son varias preguntas las que repiten y vuelven una y otra vez sobre la presencia real. No quiere el Papa Pío X que olvidemos nosotros la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en preguntas breves, muy puntuales y respuestas breves, quiere poner énfasis en esto, diciendo, primero, ¿está en la Eucaristía el mismo Jesucristo que está en el cielo y que nació en la tierra de la Santísima Virgen? Sí, en la Eucaristía está verdaderamente el mismo Jesucristo. Ese Jesucristo que está en el cielo y no deja de estar en el cielo por estar en la Eucaristía, y el mismo que nació en la tierra de la Santísima Virgen María, no otro Jesucristo. Nosotros creemos en esta presencia no por no por credulidad vana. Hay una razón muy fuerte para poder creer en ello. ¿Y cuál es esa razón? Porque el mismo Jesucristo lo dijo. Cuando dijo, esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre, haced esto en memoria mía, en memoria mía. Entonces, Jesucristo estaba confirmando, no por única vez, porque también lo confirmó en otro momento, cuando anunciaba o prometía la Eucaristía, estaba diciendo realmente que Él estaba allí. No estaba diciendo que era un símbolo, no estaba diciendo que era una representación, no estaba diciendo que aquello era un recuerdo o que era simple memoria. Estaba diciendo, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. A veces algunos intentando hacer interpretación de esto caen en herejías modernistas, condenadas justamente por el Papa Pío X, pero sobre todo porque algunos se imaginan qué sé yo, que los apóstoles eran todos de la escuela analítica, Wittgenstein y compañía, y piensan que los textos o las expresiones de Jesucristo en realidad querrían decir otra cosa. No, todo eso es falaz. O sea, Jesús estaba hablando a gente sencilla, de Judea, del siglo I, ¿entienden? O sea, esa gente entiende exactamente lo que uno le dice. No hay interpretaciones acerca de sentidos ocultos en el texto. No hay sentidos ocultos en las palabras de Jesucristo. Es más, el texto griego del discurso del pan de vida que se encuentra en Juan capítulo 6 más o menos, dice, el que come mi carne, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en sí. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida en sí, yo lo resucitaré en el último día. Fíjense ustedes. El que come mi carne, y el verbo griego que utiliza allí San Juan, es el que mastica. O sea, está usando un verbo para poder expresar con eso que no es un simple, consumir de algún modo que podría ser simbólico y entonces, eh, no, está usando un verbo que no puede referirse a otra cosa que meterlo en la boca y echarle dientes, digamos así. Meterlo en la boca y echarle dientes. Entonces no hay muchas vueltas a la cuestión. Jesucristo se refería a tomar su propio cuerpo como alimento. Por eso aquella gente se había escandalizado, no por otro motivo. O sea, se escandalizó porque, en efecto, ellos entendieron que Él les estaba diciendo que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre. Obviamente, aquello escandaliza a los que no confían en Dios, ¿sí? Escandaliza a los que no confían en Dios. Escandaliza a aquellos que piensan em, que Dios no puede encontrar modos para poder hacerlo, sin que con ello caiga en contradicción o en cosas, en absurdos. Dios no cae en absurdos, ni cae en contradicciones. Y en efecto nos da verdaderamente su cuerpo, sangre, alma y divinidad sin que tengamos que ser por ello, como dicen algunos, antropófagos. No por eso somos antropófagos. Porque el alimento
que proporciona el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo no es un alimento material, no alimenta el cuerpo, sino que alimenta el espíritu y hace crecer en nosotros no la materia de nuestro ser corporal como lo hace otros alimentos, sino que hace crecer en nosotros la gracia, o sea, aumenta en nosotros la presencia de Dios. Eso no puede ser antropofagia en absoluto. Entonces, en el sacramento de la Eucaristía se pueden distinguir dos cosas, lo que se llama materia y forma. Es muy bueno que nosotros recordemos una vez más esto, que lamentablemente en la catequesis se da poco porque por lo general el, el, todos, no los profesores de catequesis, sino todos en general, como han abandonado la filosofía escolástica, incluso en los colegios católicos, entonces nadie entiende los términos de materia y forma. Por eso hay que hablar un poco del asunto para que nosotros no nos perdamos con estos términos. En todo ente, en todo lo que existe, se puede distinguir materia y forma. ¿Qué es la materia? La materia es aquello de lo que está hecho algo. Pero la forma no estamos hablando de forma geométrica, ¿sí? No estamos hablando de silueta, estamos hablando de forma sustancial. O sea, aquello que hace que esto sea esto y no otra cosa. Entonces, por ejemplo, cuando vemos, es un ejemplo analógico, pero la cosa puede ir mucho más profundo, pero sirve para poder comenzar a entender. El clásico ejemplo de la estatua hecha de mármol. Su materia es el mármol y su forma es la forma de estatua, que puede ser, qué sé yo, cualquier forma humana en alguna posición noble que querramos nosotros expresar con aquella estatua, ¿no? Entonces, solo que aquí la forma sustancial de la estatua se confunde en nosotros, en nuestro entendimiento, con su forma geométrica, ¿sí? Ahora, si pensamos, por ejemplo, en silla, ¿sí? No, mejor, asiento. Piensen ustedes en la sustancia asiento. La sustancia asiento conviene a muchas cosas, ¿sí? Piensen ustedes cuántos tipos de asiento conocen. Asientos de una pata, asientos de tres patas, asientos de dos patas, asientos de cuatro patas, asientos acolchonados, asientos con respalderos, sin respalderos, altos, bajos, de metal, de madera. Pero fíjense ustedes, aunque estos asientos, todos ellos sean muy diferentes unos de otros, en todos ellos nosotros reconocemos la forma asiento, ¿sí? La forma sustancial asiento. La materia puede ser muy diversa. Puede ser de madera, puede ser de metal, puede ser de plástico, etcétera. Pero, fíjense ustedes, sin embargo, aunque la materia puede ser muy diversa, no obstante, la forma sustancial de asiento, la forma geométrica inclusive puede ser diversa, pero la forma sustancial, lo que hace que aquellas cosas sean asientos y no mesas, ¿eh? Asiento y no lápiz, eso es la forma sustancial. Entonces, en el sacramento se pueden distinguir, en todos los sacramentos, sin excepción, se pueden distinguir materia y forma. La materia es aquello que, digamos, Dios o el sacerdote, Dios a través del sacerdote, va a tomar. ¿Qué voy a tomar yo para poder convertir esto, ¿sí?, en el cuerpo y sangre? Es el pan y el vino. En el sacramento de la Eucaristía la materia es pan hecho de trigo, vino hecho de uva, ¿sí? Jugo fermentado de uva. Basta que sea eso. Entonces, jugo de uva fermentado, mejor dicho. Esa es la materia. Pan de trigo, vino de uva. Y la forma, lo que hace que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre, lo que hace que aquello deje de ser pan y pase a ser cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cuatro cosas: cuerpo, sangre, alma. Esto pertenece a su humanidad. Divinidad. Esto pertenece a su divinidad. O sea, tenemos
Jesucristo Dios y hombre. Dios con su divinidad y hombre con su cuerpo, sangre y alma. Entonces, lo que hace que el sacramento se convierta en eso son las palabras. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Eso es lo que hace que aquello se convierta en el cuerpo, sangre, alma y divinidad. La hostia antes de la consagración era pan de trigo, después de la consagración o sea, después de pronunciar las palabras, esto es mi cuerpo, ahora pasa a ser el cuerpo, verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, bajo la especie de pan. Y en el cáliz, antes de la consagración, tenemos vino de uva, pero después tenemos verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo bajo la especie de vino. ¿Sí? Y eso indudablemente, no porque nosotros podamos colocar bajo un microscopio y descubramos nosotros esto que yo estoy diciendo, sino porque Jesús así lo dijo, porque en eso consiste la fe. La fe consiste no simplemente en confianza, sino en visión, en ver algo porque otro lo está viendo. Entonces nosotros vemos que eso es así, aunque no lo vemos con los ojos del cuerpo, lo vemos con los ojos de la fe, porque Jesús así lo ve. Entonces, si Jesús dice que es así, nosotros creemos que es así. Eso es la sustancia de la forma sustancial de la fe. Creemos porque Jesús dijo así. En el compendio nuevo dice que la Eucaristía es el sacrificio, fíjense el término que utiliza, es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. Entonces, esto nos dice a nosotros el compendio del catecismo, ¿sí? ¿Cuándo se produce esta mudanza del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Cristo? Esa mudanza, esa conversión, porque es una conversión, ¿sí? Se convierte, no se aniquila. Este es un tema muy, muy detallado, ¿sí? Y demasiado teológico quizás, pero voy a decirlo porque conviene que lo tengamos en cuenta. No es que la sustancia del pan se aniquila para dar lugar a la sustancia del cuerpo, sino que la sustancia del cuerpo, perdón, del pan, la sustancia del pan se convierte en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Se convierte. ¿Sí? Eso es lo que se produce aquí. Conversión de una cosa en la otra. Eso es lo que nosotros tenemos. No una aniquilación de la sustancia del pan para ser sustituida por el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, sino una conversión de la sustancia, ¿sí? Una transubstanciación, ese es el término, transubstanciación de la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bien, entonces, esto se llama transubstanciación y eso lo tenemos que tener también muy claro. ¿Cómo se llama esta conversión? Esta conversión se llama transubstanciación. Pero fíjense ustedes, lo impresionante que es para nosotros cuando lo meditamos con mayor atención, ver qué poder tienen las palabras pronunciadas por el sacerdote. Qué poder grandioso, impresionante. Qué poder sobre toda medida. Decir unas palabras y hacer literalmente, digamos, o poéticamente, pero no con menos fuerza, bajar a Dios. El sacerdote dice, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Y entonces Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace presente. Dios mío. ¿De qué estamos hablando? Claro, lo primero que uno puede preguntarse es, a ver, lo que vos estás diciendo
es imposible para la naturaleza humana. Es imposible para el hombre lograr semejante cosa. El hombre no tiene ese poder. Es cierto, el hombre no tiene ese poder por sí mismo, por su propia naturaleza, pero fue el mismo Jesucristo, que es Dios omnipotente, el que le dio tanta fuerza, tanta virtud a las palabras de la consagración. Cuando dijo a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía. Entonces, cuando después de la consagración queda alguna cosa del pan y del vino, queda solamente lo que los teólogos llaman las especies, o sea, los accidentes de pan y del vino. Aquello parece, tiene apariencia, que es lo que significa aparece, tiene apariencia, aparece ante nuestros ojos como pan y vino, aparece ante nuestros sentidos, mejor dicho. O sea, si yo me reviso con los ojos, tengo pan. Si reviso con la lengua, tengo pan, vino. Si reviso con el olfato, tengo pan y vino. Si reviso con el tacto, tengo pan y vino. Pero aquello ya no es pan y vino, sino cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y eso, como hemos dicho, por la fuerza de las palabras, una fuerza que le ha conferido a esas palabras el mismo Jesucristo. Fíjense, nosotros no hubiéramos dicho semejante cosa, o sea, semejante afirmación que estamos haciendo es una locura, sería una locura, mejor dicho, sería realmente una locura si nosotros, si no hubiese sido el mismo Dios quien lo hubiera dicho. No es Jesucristo un buen hombre, simplemente. No es Jesucristo, como dicen otros, no sé, un profeta. ¿Mm? Hijo de Dios en general, como nosotros. No, no, no. Jesucristo dijo de sí mismo que era Dios. Jesucristo dijo de sí mismo que era Dios. Y si dijo de sí mismo que era Dios, realmente no solamente no puede engañarse, no puede equivocarse, tampoco puede engañarnos a nosotros, porque Él es siempre veraz. Entonces, cuando dijo, hagan esto en memoria mía, y dio fuerza sacramental a aquellas palabras, ya lo dijo todo. No había más nada que decir. Hemos dicho nosotros que después de la consagración, después de la transustanciación, solamente quedan los accidentes de pan y vino, ¿sí? Entonces aparece ante nuestros sentidos como pan y vino, pero ya no es pan y vino, ya no son pan y vino. Entonces, eh, aparece la cantidad y las cualidades sensibles, que son dos eh, dimensiones, podríamos decir, de la materia. En la materia podemos distinguir nosotros lo que se llama la cantidad, lo que es medible, peso, medida, largo, ancho, profundidad, densidad, etcétera. Todo eso es lo que es medible en la materia, la cantidad. Y las cualidades sensibles. Las cualidades sensibles no son medibles, pero podemos notar en nosotros cierta intensidad, color, sabor, olor, todas las cualidades sensibles son notadas por los sentidos. Entonces lo que queda del pan y el vino son solamente la cantidad de las cualidades sensibles del pan y del vino. También su figura, su color, el sabor. Y Y ahí entonces se produce un milagro. Si aquello ya es cuerpo y sangre y alma y divinidad de Jesucristo, ¿dónde quedan sustentados la cantidad y las cualidades sensibles? ¿Dónde están? Están como flotando allí. Y sí, están como flotando. O sea, Dios sostiene, ¿sí? Milagrosamente, porque si Dios no sostuviera milagrosamente los accidentes de cantidad y cualidades sensibles, entonces aquellos accidentes desaparecerían súbitamente y nosotros veríamos inmediatamente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Eso es lo que sucedería. ¿Sí? Entonces, por un milagro, Dios sigue ocultando ante nuestros ojos. Ustedes preguntarían, ¿y no es mejor que pudiéramos ver a Jesús? ¿No sería mejor que viéramos a Jesús? No, no sería mejor que viéramos a Jesús, porque nosotros no soportaríamos, esta es una reflexión ya personal, no está aquí en los catecismos, lo voy poniendo como entre paréntesis,
Nosotros no es mucho mejor que Jesús esté presente ante nuestros ojos, presente realmente, o sea, ese Jesús que caminó en Galilea, ese mismo Jesús que estuvo al principio de los siglos, ese mismo Jesús que está, que hizo milagros en Galilea, ese Jesús que murió en la cruz y resucitó, ese es el Jesús que está en la Eucaristía. Ese realmente, ¿sí? Realmente, verdaderamente está presente. ¿Ustedes se imaginan enfrentarse a la mirada de Jesús, sabiendo que Él es Dios y que conoce todo nuestro interior? Sabe de nosotros todo lo que nosotros ocultamos a los demás y aún conoce de nosotros lo que nosotros no sabemos. Perdóname, Señor, de aquello que se me oculta, dice el salmista. O sea, hay cosas que se me ocultan. Se me ocultan por mis vicios, porque mis vicios pueden enseguecer mi vista, y también se me ocultan eh, por mi ignorancia. Si Jesús me mirara, ¿sí? Yo vería en sus ojos, de algún modo, vería todo lo que Él ve de mí. Porque además yo miraría a Jesús ya no con los ojos con el que los apóstoles veían a Jesús, porque los apóstoles miraban a Jesucristo y al principio no sabían que era hijo de Dios todavía. Y después de a poco esta verdad se les fue revelando. Pero nosotros hoy ya sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Aquella mirada sería terrible para nosotros. Sería terrible. Entonces, el Señor eh, se nos oculta así por su compasión con nosotros, pero también queriendo estar con nosotros, Él dice, bueno, a ver, yo quiero estar con los hombres, yo quiero estar con ellos, yo quiero acompañarlos en sus dolores y tribulaciones, yo quiero estar con ellos para poder hacerlos santos desde ahora, yo quiero estar con ellos para poder alimentarlos, darles fuerzas, para sostenerles. Pero ¿cómo voy a estar con ellos si es que estando con ellos eh, podrían morir en mi presencia? Pongo otra anécdota ilustrativa de esto que estoy diciendo para que no piensen que es una afirmación gratuita mía. San Francisco de Asís, dicen de San Francisco, los teólogos y algunos santos, que después de Jesucristo, el hombre más humilde en el mundo, después de Jesucristo y la Virgen, fue San Francisco. Por supuesto, aquí podrán pelear los devotos de San José y los de San Francisco. Ok, no hay problema. Pongámoslo en el tercero o cuarto lugar, pero aún así, entre los millones que existimos en este mundo, que estés en el tercero o cuarto lugar está bastante bien, ¿eh? Entonces, San Francisco, humildísimo como pocos, humildísimo como pocos. Francisco, en su inocencia, pide a Dios escuchar una nota de la canción celeste. Una nota, solo una nota. Solo una nota, un tin. Una nota de la música celeste, del canto de los ángeles, de la alabanza. No estamos, no una vocal del hablar divino. No un destello de la luz de Dios. No un toque de las manos del Padre. Dios no tiene, el Padre no tiene manos, estoy usando figuras poéticas, ¿no? Sino una nota, San Francisco quiere escuchar una nota del canto de los ángeles que contemplan a Dios. Entonces Dios le dice, bueno, estoy dramatizando, no fue exactamente así, pero la idea es esa. Ah, sí, bueno, ¿querés escuchar una nota? Sí, una notita no, sí, solo una nota. Y ya estoy contento, ya estoy contento. Mira que no te va a ir tan bien, ¿eh? Bueno, igual, no, yo sé. Bueno, ok, entonces. Y le hizo escuchar Dios una nota a San Francisco. Francisco cayó desmayado, en éxtasis, por supuesto, ¿verdad? Pero desmayado. Aquello fue insoportable para Francisco, insoportable. Por eso nosotros, vámonos en el cielo, nuestra naturaleza es incapaz de poder, eh, de poder ver la naturaleza de Dios y sobre todo, no solamente porque no somos capaces de verlo, sino también de soportarlo. Necesitamos de una gracia especial para poder hacerlo. Señores, queridos amigos, nosotros recibimos
comemos a Dios. ¿Entienden? Masticamos a Jesús, conforme a las mismas palabras de Juan capítulo 6. Masticamos a Dios, el Hijo de Dios, el Dios omnipotente. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial, el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas y fueron hechas y sin el cual nada ha sido hecho. No es un símbolo, es Él. Y no morimos, porque Dios también produce de algún modo ese milagro de que no muramos nosotros. Y eso es, todavía estoy pensando en la gente que está en gracia y comulga. Imagínense los que están en pecado. Por eso dice San Pablo que el que comulga en pecado come su propia condenación. Entonces, sigamos comentando y meditando acerca de la Eucaristía como sacramento. Tanto en la hostia como en el cáliz está Jesucristo todo entero, porque Él está en la Eucaristía vivo e inmortal, así como está en el cielo. Y en el cielo se encuentra Él con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. No está en el cielo solo con su espíritu. Jesucristo no es que resucitó solamente en el corazón y en la conciencia de sus discípulos. Jesucristo resucitó con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Así resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y con su cuerpo, con su naturaleza humana, ascendió a los cielos. Entonces, en el cielo está Él vivo e inmortal, como Dios y como hombre, y allí donde está su cuerpo, está también su sangre, y está también su alma, y está también su divinidad. Y donde está su sangre, está también su cuerpo, y su alma y su divinidad. Por eso, porque todo esto es inseparable en Jesucristo. Entonces, si tenemos en el pan el cuerpo de Cristo, por la, por la unión hipostática, allí está todo Cristo. Y si tenemos en el vino la sangre de Cristo, allí está todo Cristo también, no solo su sangre. Entonces, así tenemos nosotros la presencia de Jesús, que está entonces en las especies de pan y vino, o bajo las especies de pan y vino, sin dejar de estar en el cielo, sino que se encuentra al mismo tiempo en el cielo y en el Santísimo Sacramento, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. También hay otro tipo de presencia de Jesús, que es la presencia por la gracia en el alma de los justos. Dios está presente en el alma de los justos, pero con otro tipo de presencia. Es la presencia por gracia. La gracia de Dios hace presente a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el alma de los justos. Pero la presencia en la Eucaristía es presencia verdadera, real y sustancial. ¿Y qué significa verdadera, real y sustancial? Verdadera, que podemos conocer. ¿Por qué podemos conocer? Porque Jesucristo así lo dijo. Entonces nosotros podemos tener certeza de entendimiento de que Jesús está allí. Real, o sea, como cosa significa no simbólicamente, sino realmente, como cosa está allí, ¿sí? Entonces, yo estoy realmente aquí. Significa que estoy como cosa, como materialmente, digamos, estoy yo sentado en este lugar. Entonces, eso significa realmente, porque res en latín es cosa, ¿no? Entonces, decimos que Jesucristo está realmente allí. No decimos, ahí está Jesús cuando vemos un cuadro cualquiera, ¿no? Entonces, decimos, ahí está, ese es Jesús, en la fotografía o en el cuadro. Allí no está Jesús realmente, sino que está representado. Ese es Jesús en la fotografía o en el cuadro o en la escultura, pero no es Jesús realmente. Pero en la Eucaristía sí es real. Y sustancialmente, no al modo de los cuerpos, ¿sí? Sino al modo de las sustancias. Dejo eso por allí porque si no me extenderé demasiado y no podré terminar hoy la clase. Entonces, y
Así que Jesús está presente con su cuerpo, sangre y divinidad en todas las hostias, en todas las hostias del mundo. Tanto las que están en este momento sobre la patena del sacerdote en la celebración de la misa, como las que están guardadas en los sagrarios de todo el mundo. ¿Por cómo eso es posible? Y por la omnipotencia de Dios, a quien nada es imposible. Claro, la pregunta es, ¿eso es posible? Eso, el que se pregunta eso en realidad lo que está preguntándose es si eso no es absurdo acaso, ¿sí? No, eso no es absurdo. No es absurdo porque no por una cuestión de extensión, sino porque Dios, Jesús, no está presente al modo de extensión. Yo no puedo estar aquí y en el cuarto de mis padres. Yo no puedo estar aquí y en el portón de mi casa, ¿sí? Pero por obra de la omnipotencia de Dios, Jesús puede estar en todas partes con la presencia eucarística, cuerpo, sangre, alma y divinidad, no al modo de los cuerpos, sino al modo de las substancias. Entonces, la substancia, la forma sustancial, sí puede estar, digamos así, en diversos lugares, sin que por ello se comprometa la extensión. Un ejemplo muy típico es el tema mutatis mutandi, pero nos puede ayudar a entender, es la bilocación. La bilocación hace que, por ejemplo, qué sé yo, recuérdense de una bilocación muy famosa. La bilocación del Padre Pío, que estuvo en el lecho de muerte de un sacerdote en Uruguay. Padre Pío nunca salió de su convento en San Giovanni Rotondo, sin embargo, estuvo en el momento de la muerte en el lecho de muerte de este sacerdote uruguayo. Y entonces él está como sustancia, ¿sí? Aunque su cuerpo está allá. No es que su cuerpo se multiplica, no es el cuerpo de Cristo el que se multiplica como extensión, sino es la sustancia la que se replica, digamos así, la sustancia es la que se replica en otros lugares, ¿sí? Eso se da en cuanto a la Eucaristía, así, gracias a la omnipotencia divina se produce eso. Entonces, ¿en qué parte de la hostia está el cuerpo de Jesucristo? Perdón, ¿qué pasa si se parte la hostia? ¿Mm? Pero si se parte la hostia, no se parte el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Se parte solamente las especies de pan. El cuerpo de Cristo sigue siendo el mismo, ¿sí? Solamente es la especie de pan la que se parte. Así que está todo Cristo tanto en una hostia grande como en una pequeña. Eso es muy importante entenderlo, sobre todo cuando ocurre aquellos accidentes litúrgicos, ¿eh? Accidentes de sacristía, cuando el sacristán se olvidó de colocar suficientes hostias y el sacerdote, casi desesperado, se pone a partir las hostias para que alcance a todo el mundo. Y entonces, a veces, por nuestra poca formación o ingenuidad, decimos, no quiero que me toque chiquito, porque quiero que sentir la hostia grande en mi boca. Pero les digo una cosa, aunque recibiéramos una miga de pan, ¿eh? Entonces allí estaría todo Cristo. ¿Mm? Por supuesto que eso sería muy complicado. No se trata de recibir una miga de pan, obviamente, pero a veces sucede. Entonces uno recibe el pedacito minúsculo de pan que se nos da del cuerpo de Cristo, del corpus, con toda devoción, porque está todo Cristo allí, aunque sea pequeño. Jesús está entonces tanto en las grandes como en las pequeñas, como en las partículas de una hostia. Está siempre el mismo Jesucristo. Por eso es tan importante el cuidado con la Eucaristía, ¿sí? La patena de comunión, recibir en la boca es lo más seguro, pero si uno prefiere, la iglesia lo permite, recibir en la mano, eh, o en algunos lugares, lamentablemente digo, a veces los sacerdotes obligan a recibir la comunión en la mano, uno libremente puede recibir o no, pero si decide recibirlo, basta que tenga cuidado en revisar su mano para que no queden en ella partículas de la Eucaristía, ¿no? Entonces, con eso basta. Si una partícula es invisible, Jesús ya no está presente en ella, ¿sí? Una partícula invisible de pan
no es pan, ¿me entienden? No es pan, sino que allí es necesario que sea visible, basta que sea visible para nosotros. Uno puede evitar hacer eso comulgando directamente desde sin tener, una vez que uno recibe, uno puede llevar directamente eso a la boca, ¿sí? Pero claro, se dan cuenta que eso es súper complejo y mucho más fácil recibir directamente en la boca que recibirlo en la mano, obviamente, ¿no? Entonces, pero si tuviera que recibir en la mano, así como les dije, bueno, lo mejor es no volver a tocar, o si no tenemos ya dos partes aquí, tanto la palma de la mano como las yemas de la otra, sino llevarlo directamente a la boca. Es el único, es el modo más seguro entre todos en la comunión en la mano. Ahí da ya para ver si es que está todo Cristo en una partícula y tenemos que tener cuidado con las partículas. Entonces, se ve con eso la, no la ilicitud, porque de la licitud o ilicitud, eso juzga la iglesia, sino la inconveniencia de la comunión en la mano. ¿Sí? La inconveniencia de la comunión en la mano, considerando esa presencia de Jesucristo en cada partícula. Además, se conserva en las iglesias la Santa Eucaristía para que sea adorada por los fieles y llevada a los enfermos cuando sea necesario. Entonces siempre tenemos un sagrario. El sagrario es realmente el centro de la iglesia, aunque lamento que en muchas iglesias se tengan los sagrarios muy al costadito, a veces como un botiquín, ¿eh? A veces como la Santa Sede ha dicho hace unos años atrás que en las iglesias muy grandes, las grandes basílicas y catedrales, conviene tener el sagrario a un costado. Pero no, eso no se refiere a las pequeñas iglesias, incluso las iglesias parroquiales, donde se puede tener muy bien el sagrario en el centro mismo. De hecho, uno va a la iglesia a rezar a Jesucristo. Entonces, y por la fe eucarística sabemos de su presencia especialísima en el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué quitar el sagrario del centro? Entonces, si es que es lo único que verdaderamente da sentido a aquello. Entonces, conviene realmente la recuperación en la medida de nuestras posibilidades, si es que se nos es posible a nosotros, eso toca a uno si es párroco o amigo del párroco, entonces, de recuperar la centralidad del sagrario, porque es realmente lo que da sentido a todo aquello. Piensen ustedes qué triste es el templo el Viernes Santo, el Jueves Santo, luego de que se despoja todo el altar y se quita la Eucaristía del sagrario. Parece como que el templo pierde sentido, ¿no? Así como este mundo sería un caos si no tuviera a Dios en, como principio y fin de todas las cosas. Sería como los otros planetas donde Dios tiene su presencia, pero aquí es donde se le rinde culto, ¿no? En la Tierra. Los otros planetas son caóticos, eh, catastróficos en cierto modo, ¿sí? Eh, Llenos de caos, de violencia, ¿sí? En cambio, en la Tierra, ¿sí? Aquí se le rinde culto a Él. Sacamos a Dios de este mundo y todo se acaba. Sacamos a Dios de nuestros templos, presentes en la Eucaristía, principalmente, ¿no? Y porque no estaba presente, si no estaría presente solamente durante la Eucaristía, durante la celebración de la liturgia, pero después, durante el resto del tiempo, está presente en el sagrario. Es cierto que en los primeros siglos no había sagrarios y el desarrollo del sagrario fue una cosa no muy posterior, pero no es desde el primerísimo primer momento. Sin embargo, lo que la iglesia va descubriendo y entendiendo, no lo tenemos, no debemos perder eso. Si desde en los primeros siglos ya se entendió acerca de la importancia del sagrario y cómo aquello dejaba presente a Jesucristo en la iglesia, en el templo, entonces debemos tener muy en alto el sagrario. El sagrario tiene que ser realmente cuidado y atendido. No podemos pasar indiferentes delante de él y debe ser realmente el lugar más querido para nosotros.
Por eso, para Él tiene que ser todos nuestros esfuerzos, porque allí está presente Dios. Comprar un sagrario de oro no es un despilfarro. Es simplemente la indicación de que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre nuestros propios bienes, ¿sí? Comprar un copón que sea digno no es un despilfarro, no es un desprecio a los pobres. Los pobres necesitan nuestra caridad y que yo compre un copón no va a hacer que deje de ayudar a los pobres. Salvo que en realidad me parece que nos pasa un poco como a Judas, eh, que Judas reclama que se esté gastando el dinero del perfume, derramando perfume en los pies de Jesús y diciendo eso se podría usar con los pobres, pero en realidad porque él estaba robando. En realidad porque Judas estaba robando. Y generalmente los católicos que dicen, ¿por qué vamos a despilfarrar dinero aquí en esto? Si en vez de ayudar a los pobres, generalmente son los cristianos que no aportan poco y nada a la iglesia, ¿m? Que son poco generosos y que quisieran que su dinero se use ahí, se use en los pobres, dicen ellos, porque claro, se va a despilfarrar su dinero. Yo les digo una cosa, los pobres, los que son generosos, los que tienen fe verdadera, nunca tienen ningún problema, tienen dinero para el sagrario y para los pobres, para el copón y para la caridad. Tienen dinero para ellos. Y no es mucho, pero es generoso, ¿sí? Y entonces, allí nosotros en el sagrario adoramos a Jesucristo y debemos de adorarla porque se debe ser adorada, no simplemente venerada. Debe ser adorada por todos porque ella contiene verdadera, real y sustancialmente el mismo Jesucristo nuestro Señor, Dios verdadero y hombre verdadero. Entonces, si Dios está allí, ¿qué hacemos nosotros que pasamos indiferentes delante de una iglesia? ¿Qué hacemos nosotros que la iglesia es un lugar más feo que nuestras casas? ¿Qué hacemos nosotros que nos comportamos en el templo como nos comportamos en cualquier lugar en el mundo y a veces peor en el templo que en otros lugares? ¿Qué hacemos nosotros que no tenemos una ropa especial para ir a misa? ¿Qué hacemos nosotros que no hacemos al menos una señal de la cruz cuando pasamos delante de la iglesia? Si allí está Dios, ¿cómo es posible que nosotros pasemos tan indiferentes delante de Él? Dios se hizo nuestro amigo, es cierto. Dios se hizo nuestro hermano, es cierto. Pero nosotros no podemos hacernos de los ingenuos y comportarnos como si Él no fuese nuestro Dios. Está en la libertad de Dios hacerse pequeño, pero no está en nuestra libertad olvidar que somos sus criaturas. Muy bien, hasta aquí nuestra clase entonces sobre el sacramento de la Eucaristía. Muy bien, muchas gracias, padre. Dejamos ahí abiertito a un par de preguntas. ¿Alguien desea hacer una consulta? Había una en el chat. Eh, Dice, padre, ¿es válida la misa en la iglesia ortodoxa? ¿Y la misa en la iglesia siriana ortodoxa? Bueno, Pregunta Samira. bueno, entonces hay que distinguir dos cosas, la validez y la licitud, ¿sí? Si estamos hablando de validez, sí, la pregunta sí es válido. La pregunta consiste en preguntarse si realmente se produce la transustanciación allí, ¿sí? Para que se produzca la transustanciación, tiene que haber una sucesión apostólica válida. En los ortodoxos, yo no estoy seguro si hay una sucesión apostólica válida, ¿sí? Parece que sí, pero eh, yo tengo una duda sobre el tema porque hace unos años he leído, pero muy de paso, sin tener tiempo de profundizar la cuestión, que entre los ortodoxos hubo una declaración pontificia, creo que a principios del siglo XX o a finales del XIX, donde el Papa dijo que declaraba que no había sucesión apostólica. No sé en qué quedó eso, entonces no me queda tan claro, ¿sí? Entonces no lo sé. Eh, parece ser hoy se está considerando la sucesión apostólica como válida de los ortodoxos, ¿sí? Entonces, eh, entonces parece que sí, ¿eh? Pero tengo dudas,
respecto al tema. Yo no sé cuál es qué la iglesia ya ha dicho sobre el asunto. Parece que sí, por los viajes del Papa, por los encuentros del Papa con los patriarcas ortodoxos, etcétera. Parece que sí, pero no estoy seguro. Ahora, si es lícito, entonces, si es lícito significa si esas personas moralmente pueden hacer o no. Entonces, un sacerdote, fíjense ustedes, un sacerdote que haya sido, por ejemplo, suspendido del uso de órdenes por su obispo, porque le castigó justa o injustamente, que sí, no importa. Un obispo le saca a un sacerdote sus licencias ministeriales. Ese sacerdote sigue celebrando la misa válidamente, pero ilícitamente. O sea, comete pecado al celebrar la misa públicamente. Pero que cometa pecado no significa que no esté presente Jesús. O sea, el sacramento produce sus efectos, pero ilícitamente para él. Él está pecando al hacer eso porque él no tiene permiso para hacerlo. Entonces, ¿la misa de la Iglesia Ortodoxa es válida? Parece que sí, que hay transustanciación. Y la Iglesia Siriana Ortodoxa, no sé cuál es el estado de unión con la Iglesia de la Siriana Ortodoxa, ¿sí? Entonces, porque no conozco los ritos orientales, que son 20 y pico. Entonces, y para cada rito oriental a veces la Iglesia la Iglesia Católica tiene su juicio respecto de ese rito. Y tiene que tener su juicio, ¿saben por qué? Porque el derecho canónico prevé que una persona, si no tenés misa, eso hay que preguntarle al obispo, ¿entienden? Hay que preguntarle al obispo que es el que puede hacer eso, pero no tengo el dato para responderles bien. El, el derecho canónico prevé que si una persona no puede ir a una misa de rito romano, no puedes ir a misa, entonces te permite cumplir el precepto en una misa de rito ortodoxo, ¿sí? O rito oriental. Esa es la cuestión. Así que por eso esa es la importancia de saber si es válida o no. Bueno, lamento no haber respondido con tanta claridad. Son los datos que tengo sobre el asunto. Claro. Mari Carmen tenía la mano levantada. Sí, buenas noches, padre. Dos preguntitas. Yo recientemente asistí bueno, ahora porque estoy mucho más atenta, estoy en un proceso, rápidamente lo planteo, de pasarme del Novus Ordo al rito tradicional. Entonces, es como que pasé a estar muchísimo más atenta a las consagraciones en el momento en que el sacerdote consagra. Si usted dice que para que haya transustanciación tiene que darse, obviamente, materia y forma. Sí. Me sucedió en una misa recientemente donde el sacerdote en el momento en que estaba consagrando, no sé, tuvo como una distracción, un lapsus así mental, y se olvidó de las palabras y terminó diciendo palabras que yo nunca había escuchado, porque yo sé que en el Novus Ordo tenemos el canon romano y después hay, creo que, varias opciones más. Normalmente se utiliza el 2. Sí, No, sí, tiene sí. un nombre, no sé correctamente cuál es. El canon 2. El canon 2. Fue Plegaria 2, válida perdón. esa, Plegaria 2. Plegaria 2, bueno. Y para mí estaba diciendo esa, pero no fueron esas las palabras. ¿Fue válida? ¿Hubo transustanciación ahí si no se dijeron las palabras de consagración? No. Porque la misa teóricamente continuó, pero para mí no hubo. Yo me quedé No helada. No hubo. hubo. Y segunda pregunta cortita. Yo, Así, viendo todo lo que usted dijo, yo me dije, no, ahí no hubo. Sí, no hubo. No hubo. Sí, es tremendo, pero no. Algunos sacerdotes les va a decir uno, ¿no? Ecclesia supplet. Mira, la iglesia suple en cuanto. Una cosa es que la iglesia supla en cuanto a la gracia, ¿entendés? O sea, muchas de esas personas se fueron, comulgaron como si fuese el cuerpo y sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y ¿está o no está el cuerpo? ¿Hubo o no hubo transustanciación? No, no hubo. Lo que la iglesia suple es en la provisión de la gracia, ¿entendés? En la provisión de la gracia. Eso es lo que la iglesia suple. Entonces, pero eso no hace que la cosa sea... Que sea ¿entendés? correcto. Sí, sí. Y una Evidentemente. segunda pregunta cortita. En el caso de los celíacos en la catedral, acá yo estoy en Formosa, cerca de usted. Cierto.
Sí, por eso somos vecinos. Relativamente. Relativamente, no sé Yo dónde estoy está del otro usted, lado, pero yo estoy en bueno. Ciudad del Este. En Ciudad del Entonces, Este. Bueno, claro, está más lejos entonces. Bien. Para las personas celíacas es costumbre en la catedral de mi ciudad invitar, o sea, hacerlos comulgar al costado del ambón, y los hacían comulgar antes con algo similar a una hostia, pero que evidentemente no podía ser de harina de trigo, o sea, de trigo. Por lo tanto, tampoco, si no está la materia, que es el trigo, tampoco había transustanciación, ¿verdad? no, Yo tiene no que ser harina de entiendo. trigo. Entonces, hay un pan para celíacos, ¿sí? Hay un pan hostia para celíacos, existe eso. Y la Santa Sede ha permitido eso, pero ha advertido la cuestión que no podía no contener completamente gluten porque el gluten es parte sustancial del trigo. O sea, no hay trigo sin gluten. Entonces, lo que hay que hacer es disminuir al mínimo posible el gluten. No Si hay puede un ser eso. mínimo de gluten, entonces tenemos pan. Transustanciación. Sí, hay que tener un mínimo de gluten. Entonces, hay grados de celiaquía. Hay personas que admiten un cierto, eh, tienen un cierto malestar, ¿verdad? Eh, pero no les pasa mucha cosa con un pequeño porcentaje de gluten, ¿sí? Ahora, si el grado de celiaquía es muy alto, entonces esas personas lo que tienen que hacer es comulgar solamente el vino. Se puede ¿Sí? comulgar vino porque ahora le dan vino. Sí, sí, se puede, Se perfectamente. puede. Ah, Generalmente lo que uno tiene que hacer es hablar con su párroco y tener un pequeño cáliz, ¿eh? Un pequeño cáliz chiquito que se consigue en cualquier librería católica porque a veces los curas usan para sus viajes y compañía. Yo tengo siempre un cáliz pequeñito conmigo para los viajes, pero también para el caso de celíacos, porque prefiero no compartir el cáliz sacerdotal para que se dé esa distinción que en cuanto al signo es siempre mejor. Entonces, tengo un pequeño cáliz, ahí si hay un celíaco, entonces preparo el vino, un poquito de vino en un cáliz aparte, ¿no? ujú. Entonces, cuando llega el momento de la comunión, el sacerdote le lleva al celíaco que pasa, o sea, se pone de acuerdo con el cura, a ver si pasa primero o pasa después o lo que sea, ¿no? Podría comulgar después también, si quisiera, ¿no? Después de la misa o cosa por el estilo. O sea, la comunión hay diversas opciones para la comunión, ¿entienden? Entonces, no, eso hay que ponerse de acuerdo con el sacerdote, pero puede comulgar el fiel solamente vino si su grado de celiaquía es tan alto que ni siquiera estas hostias bajas en gluten les vaya bien. Admitidas. Bien, muchas gracias. Por nada. Muchas gracias. Mari Carmen, ahí José González tenía una pregunta. Sí, padre. En la transustanciación, Sí, usted usó el término de conversión. sí, De conversión. conversión. Se puede usar el término también de, como dice, transformación. Transustanciación me dice que es transforma el pan y el vino en el cuerpo de la sangre. ¿Puede decirse también transformación o no? Transformar. Yo he Creo que escuchado no, que la porque transustanciación como que era derivado de transformar, por eso. el término transformar tiene otro sentido, parece ser. ¿Sí? Estoy tratando de hacer una especie de revisión de Et- fichero Etimológico. etimológico. A ver, histórico etimológico, a ver. Eh, me parece que transformar suena a cambio de forma externa, ¿sí? No cambio de sustancia. ¿Mm? Aunque yo estoy diciendo, transubstanciación es cambio de la forma sustancial, pero la forma sustancial no es forma geométrica o figura. En cambio, la transformación es un cambio de figura sin cambiar la sustancia, ¿sí? Es un cambio Exacto. solamente de figura. Entonces, la transformación en el uso que se le da habitualmente es cambio de figura. Entonces, ¿qué tenés, por ejemplo? Transformistas es cambio de figura, ¿eh? El transformismo, que así le llamaban el darwinismo a principios del siglo XX, era cambio de figura, ¿sí? Transformismo.
A eso le llamaba el evolucionismo se le llamaba transformismo. Eh, Transformar, sí, cambiar la forma, pero no se refiere siempre a no queda tan claro que es cambio de forma sustancial. Por eso la cuestión, el término que se utiliza aquí, convertir, se convierte, ¿eh? La sustancia de cuerpo en sustancia perdón, la sustancia de pan en sustancia de cuerpo, ¿sí? Hay una conversión. Entonces, ese es el término que en teología se usa habitualmente. Creo que me parece que la noción de transformar es incompleta en este caso. ¿Sí? Gracias. Muy bien, padre. Hay una última pregunta en el chat. Dice, disculpe, ¿el pan ácimo en los catecúmenos se puede entregar por personas no consagradas? Mira, el ministro extraordinario de la comunión es una institución válida de la iglesia. ¿Sí? Es una institución válida de la iglesia tiene autoridad para hacerlo, podemos estar de acuerdo, ¿no? Y decir, es conveniente o no conveniente. No problem, ¿entiendes? No, no, los dogmas no podemos discutirlos, pero las decisiones así, pastorales, ¿cómo se llama? Sí, pastorales. Por supuesto, uno puede decir, ¿saben qué? Esto medio que no pega, ¿eh? Entonces, pero la institución del ministro, ahora, además, sí, una cosa que me ayudó a mí a entender, sin exagerar, ¿no? El papel de los ministros extraordinarios de la comunión es un poco la figura de San Tarcisio, ¿no? San Tarcisio no era, es patrono de los acólitos, pero en realidad San Tarcisio llevaba la comunión, ¿entienden? Llevaba la comunión, pero claro, eran tiempos de persecución, de guerra, qué sé yo, las circunstancias daban para eso. Yo, aunque soy un poco tradi, no celebré exclusivamente la misa antigua, celebré también en mi parroquia generalmente la misa nueva, aunque con el altar orientado. Yo aprovechaba la institución de los ministros para llevar la comunión a los enfermos porque teníamos como 100 en toda la parroquia y tenía que dividir el tiempo entre la atención en la parroquia y la atención a los enfermos. Entonces, la institución de los ministros extraordinarios me sirvió a mí para poder llevar la comunión a los enfermos. Entonces, eso me permitía que mientras se le llevaba comunión a los enfermos a ellos todas las semanas, eso yo podía ir a escuchar las confesiones periódicamente. Pero es cierto, yo les dije siempre a los ministros de la comunión, extraordinarios de la comunión, ustedes son ministros extraordinarios, ¿eh? Entonces, ustedes tienen que, con llanto y pena, llevar la comunión, porque ustedes saben que lo están haciendo porque no hay sacerdotes. Cuando haya suficientes sacerdotes, ustedes con alegría dejarán de hacerlo, porque entonces aquellos que tienen realmente ese oficio, ellos lo harán, ¿sí? Entonces, mientras tanto, ustedes tienen que procurar ser lo más dignos posibles de poder hacer esto y ayudarnos en un estado de emergencia tal que de lo contrario sería dejar a los enfermos sin el auxilio de la Eucaristía, etcétera. Ese es el punto, ¿entienden? Entonces, sí, puede impartir el pan ácimo y compañía. El pan, ahora, un elemento de la cuestión del pan ácimo de los catecúmenos, supongo de los miembros del camino neocatecumenal, a eso te estás refiriendo, es el problema de que ahí está, sí, ese pan ácimo tiene muchas migas. Tiene migas que vuelan para todos lados. Entonces, claro, a mí me parece complicado esa cuestión, pero eso es una opinión mía. Ahora, si vos me decís, ¿puede impartirla? Sí, puede, pero que multiplique por 100 sus cuidados porque esas partículas del pan ácimo, ese pan ácimo que suelen usar el camino neocatecumenal, son reconocibles a simple vista como partículas de pan. Entonces Jesucristo está presente allí. ¿Sí? Muy yo bien, he visto padre. Sí. No, estaba ahí agradeciendo los detalles que ponía en el chat, así, simplemente. Bueno. Bueno, y eso es, entonces,
Hasta aquí, entonces, sobre esto es todo lo que podemos decir realmente sobre la Eucaristía como sacramento, ¿sí? Y que es mucho decir, creo, y espero que nos sirva bastante, ¿sí? Para que podamos crecer. Y le agradezco mucho la paciencia de estar escuchándome allí. Bueno, muchas No, gracias. nos Padre. encanta, Si Dios padre. quiere, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Invitarlos a conectarse dentro de 7 días y agradecerle y lo tengan en sus oraciones al Padre Miguel. Así que si le parece, por favor, nos da una bendición final y finalizamos. Muchas gracias, Padre, y a todos los que se conectaron hoy. Gracias. Dios les bendiga mucho a ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buena semana para todos. Gracias, Muchas Padre. gracias, Igualmente. Padre. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Muchísimas Gracias. Padre. Hasta luego a todos. Buenas noches. Bendiciones.